Bueno, ok, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a empezar a ver las armas espirituales. La semana pasada, o la clase pasada, mejor dicho, habíamos visto lo que era la defensa. Estábamos hablando del yelmo, la coraza de justicia, Señor nuestros lomos con la verdad, el escudo de la fe, el calzado de la presto de la paz. Y ahora vamos a ver las armas espirituales. La clase pasada, yo les decía que se lo memorizaran esta palabra, Pontasa, que viene siendo un acrónimo, si lo manejamos como acrónimo, viene siendo la palabra, viene siendo la oración, el nombre de Jesús, testimonio, alabanza, la sangre de Jesús y el ayuno. Cada uno de nosotros debe estar presto en poder, ¿cómo se llama? Poder usar estas armas. Casi siempre nada más nos quedamos con la palabra, pero tenemos todo un arsenal el cual nosotros debemos usar. Y vamos a comenzar con la palabra. Eh, en la en el libro de Efesios, Pablo no usa la palabra griega que logos, que es la que se escribe o la que usa Juan, sino usa una palabra que es rema y en este caso es utilizar la palabra, utilizar lo que viene siendo la memorización de las escrituras. Uno de los grandes problemas que tenemos ahorita como iglesia es que no sabemos la Biblia o no la leemos. Entonces, muchas veces sacamos textos fuera de contexto para formar un pretexto. Y hay veces que estamos así, no sé si los que ya tengan mucho tiempo en el evangelio, recuerdan que había personas que traían su Biblia grande, o sea, hay unos que cargaban la Thompson, es una Biblia grande, y estabas dándole bibliazos a todo el mundo, a diestra y a siniestra, y más o menos así como viene la figura. Y yo recuerdo personas que cuando iban a una liberación, no voy a decir nombres, pero iban a la liberación y ponían su bibliota por delante, como si la Biblia iba a sacar por sí sola al demonio. O no sé si han visto personas que tienen Biblias abiertas dentro de su casa y la ponen en el Salmo 91 y la usan como protección. No, la protección no es en sí el libro, el logos, es el rema cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra. Y Jesús usó la palabra. A mí me gusta mucho, de hecho viene en Lucas 4 y en Mateo 4. Si ustedes se fijan, viene el diablo, Satanás, y lo empieza a tentar. Dile a esta piedra que se convierta a pan. Recuerden que Jesús tenía 40 días de estar en ayuno. Y entonces Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando el libro de Deuteronomio. Viene el diablo otra vez, lo lleva al pináculo del templo y le empieza a citar el Salmo 91, el diablo. Le dice, tírate porque dice la Biblia que en sus manos ellos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que te está diciendo el diablo es, mira, tírate en el aire, te van a cachar los ángeles, no tienes que padecer mucho, o sea, todo, así va a dar a conocer tu ministerio. Y Jesús responde con la palabra, escrito están, no tentarás al Señor tu Dios. Después, así como viene la imagen, le muestra todos los reinos de este mundo. Y le dice, te los doy si postrado me adorases. Y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces, nosotros necesitamos tener bien dominada la palabra que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo 119, que es un acróstico de la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada uno de nosotros necesita memorizar, leer y estudiar la Biblia. Si
cada vez que yo voy a una iglesia y me toca predicar cierto tema donde se habla algo de la Biblia, yo les hago la pregunta, bueno, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de tapa a tapa? Y pues claro que hay personas que levantan la mano y luego ya cuando empiezo a preguntar más de 5 veces que la han leído, son pocas las personas que han leído la Biblia más de 3 veces a lo largo de su vida. Aquí, no solamente es leerla, memorizarla, sino hacerla nuestra y poder usar esa palabra. Va a venir la duda, pero tú empiezas a usar la palabra. Por ejemplo, la ansiedad. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, yo voy a usar la Biblia para la ansiedad. Dice la Biblia, que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, yo al estar usando la palabra, estoy declarando la palabra, estoy creyéndola y estoy poniéndola por obra. La segunda arma de Pontaza, la oración. Me gusta el hermano Rubén Lozano lo tenía, decía que era el arco de Dios. ¿Por qué un arco? Porque el arco tiene, alcance a grande distancia. Entonces, nuestras oraciones pueden alcanzar a otras personas en otra parte del mundo. Entonces tenemos alcance. Y Pablo decía que, que debemos de orar en todo momento. En otras partes de la Biblia dice orad sin cesar. No es de que todo el día estemos orando, sino cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a orar. Y, pero también ese es algo que a veces se nos olvida, o sea, damos por sentado que, que no, si oro por los alimentos, si oro por en paz me acostaré y así me dormiré, pero nosotros debemos de estar viviendo y luchando constantemente en oración. ¿Qué nos enseña Pablo? Es un arma con la que luchamos. Dice la Biblia que en el libro de Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Entonces nosotros tenemos armas poderosas y una de ellas es la oración. Y nosotros debemos de estar orando cada vez que se pueda. Y aparte, habla de lo que viene siendo tipo de oración. No voy a ahondar mucho en la oración porque ahí pueden encontrar un playlist en YouTube donde hablo 35 temas de oración o 35 clases y hablo desde la oración básica hasta la oración de intercesión, pero hay de muchos tipos de oración. Entonces nosotros tenemos que ser prestos en todo este tipo de oración, no nada más la de petición, o sea, está la de intercesión, está donde nosotros estamos clamando, etcétera, etcétera. La de gratitud, la alabanza, la de confesión, la de petición. Estas son algunas de las cosas que podemos aprender. Ahora, orando en el Espíritu. Cuando oro en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo me guíe, pero también cuando oro en el Espíritu es una de las maneras que nosotros vamos a orar en el Espíritu es dejando que Dios nos ayude a orar cuando nosotros levantamos nuestra oración en lenguas. Por eso, a mí en lo personal, es una de las, cuando me ha tocado ministrar o me toca ministrar, es una de las invitaciones que les hago, o sea, de poder orar en el espíritu, que puedan tener su propio lenguaje espiritual, porque así tu espíritu habla con Dios. Y cuando tu espíritu habla con Dios, tu espíritu se desahoga, tu espíritu está orando por cosas que necesitas, cosas que aún ni tú sabes qué está pasando. Dice la Biblia que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es una manera de estar orando también. Debemos de ser persistentes en la oración.
Hay veces que oramos 15 minutos y ya estamos diciendo, no, ya oré mucho, no, debemos estar siempre estando persistentes y debemos de estar intercediendo por otros, incluir a otros hermanos en la fe. Recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla vía chat y aquí trataré de estar respondiendo a sus preguntas. Ok, entonces con toda confianza me pueden interrumpir. Tercer arma que tenemos era la palabra, la oración, y el tercero es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús es donde nosotros tenemos autoridad. Fíjense cómo fue a leer la nueva Biblia Viva, es una versión. Y si ustedes leen el libro de Filipenses, capítulo 2, habla de Jesús y dice lo siguiente: por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den gloria a Dios Padre. Y ahora, ¿cómo podemos estar usando el nombre de Jesús? Fíjense, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13, habla de los hijos de Seba. Eran 7 hombres y estaban orando por un endemoniado. Y ellos usaron la siguiente expresión: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas. Y entonces el demonio se voltea con ellos: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el demonio el endemoniado les dio una santa trapeada a todos ellos, a los 7, salieron huyendo. Hechos capítulo 3. Este hombre se sanó en el nombre de Jesús y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Jesús logró la perfecta curación de esta persona. ¿Se fijan? Eh, no hay que, humanamente hablando, no hay que hacer nada, simplemente en el nombre de Jesús. Es la autoridad que hay detrás de ese nombre que provoca que lo imposible se haga posible, lo irreversible se haga reversible. Mateo 7:22. En el día del juicio me dirán: Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. ¿Quién es el que empodera eso? El nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo prometió. Fíjense lo que hizo Jesús en Juan 14. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Entonces, si nosotros oramos de acuerdo a su voluntad y oramos en el nombre de Jesús, pues claro que ya está hecho. Eh, ¿Por qué? Porque así lo prometió él. Y dice la Biblia que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Juan 16. Cuando llegue ese día, ya no me preguntarán nada, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completo. Eh, en la Reina Valera dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces la gente se le olvida el poder y la autoridad que hay detrás del nombre de Jesús. Y ahora, decía una de las hermanas, creo que la hermana Diana decía: es que yo no sé qué hacer. Fíjense lo que hizo Pablo. Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, había una muchacha con un espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación, hacía que la muchacha hablara y decía: estos hombres vienen en el nombre del Dios Altísimo. Y Pablo, me imagino que era de mecha corta, ya está muy molesto, se volvió y le dijo al demonio que está en la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta joven. E instantáneamente el demonio obedeció. ¿Cómo voy a sacar un demonio? Ordenándole que salga en el nombre de Jesús. Como quiera,
Después vamos a ver los pasos, las sugerencias que hay detrás de todo esto para que ustedes puedan ir viendo qué hacer. ¿Ok? Ups. Ok. El testimonio. La foto que ustedes ven ahí eran unos egipcios coptos, son cristianos coptos. Y cada uno de ellos murió, fue mártir a causa de su fe. Nosotros tenemos el testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, hay dos cosas que podemos considerar. La primera, nuestra conducta. ¿Cuál es mi conducta? Mi conducta impide que el enemigo me acuse y anule toda acción. Por ejemplo, decía mi padre, decía, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. ¿Cuáles son tus acciones? Tus acciones hablan por sí solas. Decía un predicador, decía, en todo tiempo predica y si es necesario, habla. ¿Cuántos de ustedes hablan con su conducta? Te voy a decir una que yo tengo con mis hijos, tengo 4 adolescentes. Entonces con mis hijos yo aprendí que el ejemplo arrastra. Entonces yo les dije a mis hijos, todo lo que yo diga, ustedes lo pueden decir. Y todo lo que yo haga, ustedes lo pueden hacer. Si yo no lo digo, no lo pueden decir. Y si yo no lo hago, no lo pueden hacer. Entonces yo desde pequeño les decía, ¿me han visto decir palabras altisonantes? No, no las pueden usar. ¿Me han visto tomar o fumar? No, no lo pueden hacer. Entonces cada uno de nosotros necesita ser ejemplo, ejemplo con mis acciones. No es que no va a haber pecado, claro que vamos a pecar, claro, estamos en esta tierra y nos equivocamos y todo eso, pero el pecado no va a ser parte de mi estilo de vida. Entonces, cada uno de nosotros necesita ser ejemplo. Ah, me gusta esta frase que prescribí en mis notas. Todo lo que yo diga, ¿cuál es esa? Ustedes la pueden decir y todo lo que yo haga, ustedes lo pueden hacer. O la de. No, que dijiste que Ah, en todo ya, ya, momento, ya. Sí, ya. algo así. Sí, en todo tiempo predica. Y si es necesario, habla. Tu vida debe ser una prédica para los que te rodean. Desde cómo reaccionas, por ejemplo, los que en el trabajo, o sea, cómo eres en el trabajo, ¿eres enojón? ¿No eres enojón? ¿Eres testimonio? ¿No eres de testimonio? Eh, y también sirve para que el enemigo no tenga nada de qué avergonzarte cuando tienes un buen testimonio. Ahora, también es nuestra declaración del conocimiento acerca de la derrota del enemigo y nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Dónde viene esto del testimonio? Viene en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis ustedes pueden encontrar, ellos lo vencieron con la sangre del cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. En el libro de Eclesiastés dice, la buena fama es más valiosa que el perfume más caro. Nuestra vida debe ser de testimonio, una buena fama para todos los que nos rodean. Que si escuchan, oye, la hermana Carmen, la hermana Carmen y el concepto que tienen de la hermana Carmen debe ser el mejor. Amén. Ahora, después del nombre, del testimonio, sigue la alabanza. Y la alabanza aquí es un arma ofensiva. De hecho, el pastor Rubén Lozano decía que era la caballería. Y vamos a encontrar relatos de lo que viene siendo cómo Dios a través de la alabanza derrota a nuestros enemigos. En el libro de 1 Samuel, ustedes pueden encontrar cuando venía un espíritu maligno
a atosigar o a molestar o a oprimir la vida de Saúl, David venía y tocaba con el arpa y él recibía descanso. También ustedes pueden encontrar en la Biblia cuando dio Eliseo que tenía que recibir una palabra, dijo, tráiganme a un tañedor, a un músico. Y empezó a tocar el músico y vino la palabra de Jehová. Hay veces que nosotros tenemos la alabanza, eh, no, la tenemos menospreciada, en el sentido de que no usamos todo su potencial. Vamos hay estos versículos, si quieren ahí tómenle captura, si no como quiera cuando les envíe el video, ya lo pueden ustedes tener ahí, pero son versículos que pueden servirles en lo que viene siendo el Ministerio de Liberación. Pero déjenme leerles algunos. Salmo 149, 6 al 9 dice lo siguiente: que la alabanza a Dios salga de su boca y hay en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con grilletes y a sus dirigentes con cadenas de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta es la gloria de sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Isaías capítulo 30 dice, la voz del Señor castigará a los asirios, quienes les hayan servido de vara de castigo. Y cuando el Señor los hiera, su pueblo celebrará con música y cantos. De hecho, creo que hay un canto de Jaime Murel que decía, golpes de espada es la alabanza, golpes de guerra, cantos de gloria, etcétera, etcétera. Y dice, cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Eso está basado en un versículo bíblico. Nosotros debemos de alabar al Señor y en medio de la alabanza, el Señor usa nuestra alabanza como un arma. Déjenme les leo este pasaje. Bueno, antes de leerles el pasaje, para los que tenemos años, hay un canto que dice la alabanza a Dios, eran los coritos, cambia las cosas, y lo dice, la alabanza a Dios cambia las cosas, y cantamos, prueba y verás, la alabanza a Dios cambia las cosas. Y luego fíjense, tres cosas menciona, y viene el pasaje, muros han caído, Jericó, en el libro de Josué, capítulo 6. Ellos con trompeta y un grito se derribaron los muros de Jericó. Los muros de Jericó medían al menos aproximadamente 3 metros de ancho, o más. Entonces estamos hablando que eran muros gruesos y con trompetas y un grito cayeron. Ejércitos vencidos. En el libro de Segunda de Crónicas 20, Josafat, ustedes pueden encontrar que gracias, Pedro. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ese es el pasaje. Gracias. Dice la Biblia que era un gran ejército y vino contra el rey Josafat. Y el rey Josafat oró y dice, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces se levantó el profeta Jaciel, dio una palabra y dijo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y entonces lo que hizo el rey Josafat, el día siguiente, puso a los sacerdotes, pero puso al pueblo de Judá, por delante, que es alabanza. Y empezaron a alabar al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a cantar, las armas del ejército se volvió el uno contra el otro y no hubo necesidad de pelear. Y por último dice, presos liberados, y es porque han cantado. Hechos 16, habla de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban en lo más profundo y en la hora más oscura. Ellos estaban cantando y vino un terremoto y fueron liberados. Entonces, la alabanza es poderosa. Y déjame te cuento un testimonio, antes de seguir.
Este, tengo un tío, se llama Eleazar, y él una vez nos contaba, tuvimos un congreso de alabanza cuando yo era joven, hace muchísimos años, y en ese congreso él daba el siguiente testimonio. Dice que estaban en una liberación y estaban echando fuera al demonio y el demonio le decía, no me voy a salir, no me voy a salir. Y que en el nombre de Jesús no me va a salir y se burlaba de ellos. Ja, ja, ja. No, pues se frustraron mucho y empezaron se quebrantaron y empezaron a orar, empezaron a hablar en lenguas, y luego empezaron a cantar en el espíritu. Y el demonio les decía, cállense. Y siguieron, cállense. Y siguieron por horas, como más de 2 horas. Y luego al final el demonio les dice, ya, ya cállense, ya me voy. Y se fue el demonio, se salió con pura alabanza. Entonces, cada uno de nosotros necesita sacar la alabanza. Nosotros debemos de, en medio de cualquier situación complicada, debemos de alabar al Señor. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová será sobre él. Será con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos. Mi hermano, yo no sé qué estás pasando, por qué situación estás pasando, pero debemos de alabar. A manera de testimonio, los milagros que yo he recibido en respuesta de oración es, ya no es porque yo pido, es porque estoy alabando y dando gracias a Dios por la respuesta. Alaba en la sala de espera. Alaba en la sala de espera. Mientras estás esperando tu respuesta y todavía no está ahí, tú empiezas a alabar. Mientras se abre la puerta, tú alaba. La sangre, la palabra, la oración, el nombre de Jesús, el testimonio, la alabanza y la sangre. Cuando hablamos de la sangre, eh, fíjense, también el pasaje de Apocalipsis lo menciona, y ellos lo vencieron con la sangre del cordero. Recuerden que, ¿por qué se usa la expresión del cordero? Recuerden que el cordero, en el Antiguo Testamento, la persona que pecaba ponía la mano sobre el cordero y era degollado. Alguien tenía que morir en el lugar del pecador, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, cada uno de nosotros, de manera figurada, pusimos nuestras manos sobre Jesús y Él murió por nosotros. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el Cordero de Dios que, y a través de su sangre, cada uno de nosotros tiene salvación, tiene libertad. En el Ministerio de Liberación, es muy importante saber que a qué ha dado acceso esa sangre. Y déjame platicarte algunas de ellas. Por la sangre de Jesús, yo soy redimido de la mano de Satanás. Por la sangre de Jesús, mis pecados son perdonados. Por la sangre de Jesús, yo estoy justificado. Por la sangre de Jesús, Satanás fue vencido. Por la sangre de Jesús, yo soy santificado. Por la sangre de Jesús, yo estoy siendo limpio continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús, yo tengo paz con Dios. Por la sangre de Jesús estamos reconciliados con Dios. Por la sangre de Jesús yo puedo entrar en la presencia de Dios. Por la sangre de Jesús he sido hecho cercano. Por la sangre de Jesús fui comprado. Por la sangre de Jesús tengo propiciación por el pecado. Por la sangre de Jesús, Él me amó y me lavó de mis pecados. Por la sangre de Jesús da testimonio en la tierra. Por su sangre soy justo. Por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz, soy sanado. Por eso yo le adoro. Y entonces todo eso, todo lo que cada uno de nosotros tiene a causa de la sangre, es donde nosotros tenemos que estarlo tomando. ¿Y cómo lo usaría yo? Gracias, hija. ¿Cómo lo usaría yo en una liberación? Por ejemplo, ahorita mencionaban algo de personas que tenían herencias de enfermedad.
Por ejemplo, si tú tienes conoces, estás orando por alguien y el papá y el abuelo tenían algo de enfermedad, déjame usar esta expresión, una herencia espiritual de enfermedad o de pecado. Yo oro o guío a orar de la siguiente manera: en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, es cancelada toda herencia de enfermedad, toda herencia de pecado, toda herencia espiritual mala, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Así es como tú puedes orar. Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, nada más es que tú uses esto que Dios ya te ha dado. Amén. Amén. El siguiente es el ayuno. Y bueno, sería el último. El problema aquí es la disciplina del guerrero. Ustedes recuerdan que estuvimos viendo lo que era la disciplina en el caso, de los soldados, tienen que tener cierta disciplina. Bueno, ¿cuál es la disciplina? En el caso de los soldados, el ayuno. Y déjame decirte, hay veces que nosotros no somos muy adeptos a estar ayunando, pero la Biblia nos habla que Jesús ayunaba y ayunó 40 días y 40 noches. Y entonces, si Jesús ayunó, Él me dejó ejemplo para que siga sus pisadas. El problema es que hay personas que no les gusta ayunar. Una vez conocí a una hermana, está en un grupo de oración. Entonces les dije, vamos a ayunar, hermanos. Yo tenía unos veintitantos años y todas las hermanas pues pasaban de los 50 años. Y me dice, hermano, yo no puedo ayunar. Y yo pensé, pues, a estar enferma, o sea, toma medicamentos. Y antes de que yo le preguntara, bueno, ¿qué enfermedad tiene, hermana? Me dice, no, es que en las mañanas yo no puedo dejar mi azúcar, digo, mi pan de dulce y mi café. Ella era, adicta, déjame usar esta expresión, al pan dulce en las mañanas y no lo podía dejar, por eso no podía ayudar a la hermana. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacen convocación de ayuno y hacen caso del tipo omiso? O sea, no hacen caso. O sea, esto no es para mí, pero cada uno de nosotros necesita ayunar. La Biblia nos habla de Esther cuando convocó ayuno para salvación de los judíos. La Biblia nos habla de Nínive que ayunó para arrepentimiento. La Biblia habla de Josafat, el pasaje que leímos, que hablábamos, todo el pueblo estaba en ayuno, lo que hizo Jesús. eh, Cada uno de nosotros está llamado al ayuno. ¿Iba a decir algo, hermana Rosa? Sí, mira, te quiero comentar que hace unos 2 meses tuve un problema de elevación de azúcar, pero dentro del ministerio donde estamos piden ayuno para cuando vamos a ir a ministrar a los hospitales. Y yo le decía a la hermana Reina que pues no podía yo ayunar por ese motivo, pero ¿qué crees? Pues ¿Qué? sin querer queriendo, el doctor me puso en ayuno porque, Para que porque descanses. Uno en cada cama y ¿Por qué? Perdón. porque tengo también, o sea, yo hace tiempo, hace como 13 años tuve problema de pancreatitis. Entonces yo le platicé al internista ese problema y me dijo, ah, pues ahora con más razón vamos a ayunar. Me va a hacer un ayuno intermitente todos los días, va a cenar a las 7 8 de la noche y va a almorzar a las 8 de la noche. Va a dejar descansar su páncreas 12 horas, no le va a dar comida. Entonces, de alguna manera ya estoy ayunando porque digo, por salud, pero dije, yo que decía que no podía ayunar, pues ahora como quiera estoy ayunando porque Ahora, tengo que hasta dejar descansar mi páncreas. Dios le tuvo que mandar al doctor para que le pusieran ayuno, qué bárbara. Así es. Pero, miren, excusas tenemos muchas, pero todos nosotros estamos llamados a ayunar. No, claro, hay momentos en los que estamos llamados a ayunar, cuando hay una emergencia, cuando hay situaciones que estamos viviendo. Claro, vamos a ayunar, pero el ayuno debe ser parte
de nuestro estilo de vida, o sea, debe ser parte de nuestra disciplina. En el libro de Isaías ustedes van a encontrar la siguiente, el siguiente capítulo, el 58. Escribe el profeta: el Señor me dijo, grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo. Reprende a mi pueblo sus pecados. Mi pueblo está lleno de hipócritas. Acuden al templo cada día y les encanta oír las lecturas de mis leyes, como si fueran a obedecerla, como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. Qué afán muestran porque se les enseñe leyes justas y les encanta estar cerca de mí. Ante ti hemos ayunado, dicen. ¿Por qué no te impresionas? ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Pero yo les digo la razón. Es que mientras ayunan, se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día de ayuno ustedes se la pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Si eso que ustedes le llaman ayuno, a mí no me agrada para nada. Para mí nada tiene que ver con el ayuno que ustedes hagan penitencia y se mortifiquen y doblen la espalda como junco y se vistan de luto y se acuesten sobre ceniza. Eso no es ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados, que acaben con toda injusticia. Ayunos que compartan su alimento con los pobres, hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden todo aquel que necesite su auxilio. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Yo, el Señor, los guiaré de continuo y les daré comer en el desierto y siempre tendrán fuerzas. Serán como huerto bien regado, con manantial que fluye sin cesar. Sus hijos reedificarán las ruinas de las ciudades por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y ustedes se les conocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Miren, todo esto, o sea, lo que dice el profeta es, hey, sí, haz el ayuno, pero también que tu comportamiento, tus acciones hablen de por medio. Entonces, cada uno de nosotros está llamado al ayuno. Y en lo personal trato de ayunar, al menos una vez a la semana trato. Y hay ciertas temporadas en que sí hago un ayuno más largo, pero cada uno de nosotros debe tenerlo como parte de su disciplina. La palabra, la oración, el nombre de Jesús, el testimonio, la alabanza, la sangre de Jesús y el ayuno. Son todas estas armas, las tienes a tu disposición. Armas con las que puedes pelear, armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuál arma te falta ser más presto? ¿Cuál arma es la que no estás utilizando? ¿Cuál arma es la que Dios te está mostrando que debes usar? Cada uno en lo personal, aquí es donde debe de orar y donde debe de pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Entonces, por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar? Y cada uno en lo personal, yo creo que Dios le habla a cada uno en lo personal y les está mostrando qué áreas son las que necesita cambiar y corregir. Examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En esta noche, Señor, queremos, dice tu palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame
de los que me son Perdón, ocultos. Señor, de los Tal que me vez en son nuestra ignorancia, Señor, hemos dejado de hacer cosas que debemos de hacer. Tal vez en nuestra enseñanza que hemos recibido, pensábamos que hay ciertas cosas que se tienen que hacer para cierto tiempo, pero Señor, yo creo que tú nos estás llamando a ser guerreros y a ser Señor diestros Jesús, en el Señor, uso de las Señor, armas espirituales. Padre Santo, Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido usar las armas que tú nos has dado. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a usar esas armas constantemente y que podamos ser guerreros diestros sí, en el Señor, uso de estas armas. en el Padre, nombre en esta hora queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo que nos instruya, que nos guíe y nos ayudes a usar las armas que necesitamos usar para cada momento y para cada situación que se nos presenta en nuestra vida o para el servicio de nuestros hermanos. En el nombre de Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Amén. Amén.